Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat dedicado al tema de la propiedad en general y en concreto a comentar para ustedes las principales ideas que Henry Lepage presenta en su libro ¿Por qué la propiedad? ¿Sí? Y estamos ya por comenzar el capítulo 5, cuyo título es La empresa y la propiedad. La era de los directivos, un problema mal planteado. Lo primero que dice Lepage es que el capitalismo individual e individualista de los orígenes ha sido sustituido por las grandes empresas con accionariado disperso. La propiedad intelectual cambia de naturaleza. El capitalismo puro, el capitalismo, así lo llama Lepage, propietarista, se convierte en una organización que solo puede encontrarse en el mundo de las pequeñas y las medianas empresas. ¿Sí? Con solo algunos matices, la forma social dominante va a ser, a partir de entonces, la de la sociedad anónima, que acude ampliamente al ahorro público. Una firma cuyo capital está diseminado entre un gran número de accionistas, de los que cada uno no posee individualmente más que una muy pequeña fracción de las acciones en circulación. Bueno, de lo que nos está hablando Lepage, y hay que tener en cuenta que este libro se publicó por primera vez en el año de 1985, es del cambio que se ha dado en las empresas privadas desde el punto de vista de la propiedad y la dirección de las mismas. En lo que podríamos llamar la empresa capitalista tradicional o la empresa del capitalismo tradicional, la propiedad y la dirección de la empresa recaían en una sola cabeza, que era la del empresario. Un solo dueño, que además de ser el dueño de esos activos, era el que gestionaba dicha empresa con el objetivo de maximizar utilidades. Y esto, cuando aparecen, ¿sí?, las sociedades anónimas, cambian, porque se da un divorcio entre la propiedad, que ahora está, digámoslo así, esparcida entre un gran número de accionistas, y la dirección de la misma, que recae en un grupo de, vamos a llamarlo así, profesionales, ¿sí?, de la dirección de empresas, Dice, este cambio en las estructuras de propiedad industrial plantea, sin embargo, un problema serio. El problema que se origina por la separación creciente entre propiedad y gestión. Y esto da como resultado el paso de la empresa de los propietarios a la empresa de los directivos. El paso de la empresa de los propietarios, ¿sí?, al paso de la empresa de los directivos, lo cual estrictamente hablando no es cierto. Simple y sencillamente lo que sucede, ¿sí?, es que se da el paso de la empresa en la cual los propietarios o el propietario era el directivo, a las empresas en las cuales por un lado están los propietarios, que vendrían a ser los accionistas de la misma, y por el otro están, vamos a decirlo así, los directivos profesionales a quienes se les paga, sin ser propietarios, ¿sí?, un sueldo para dirigir, gestionar esa empresa, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema que originalmente se veía, ¿sí?, en este paso de la empresa del capitalismo tradicional, en la cual el propietario era el director, a las sociedades anónimas, ¿sí? Dice Lepage, la sanción patrimonial, el poder, vamos a decirlo así, tener un quebranto patrimonial si el dueño no administra correctamente su empresa,
La sanción patrimonial es, en efecto, la más exigente de las disciplinas. A ver, si el empresario, el dueño de la empresa, es además el director de la misma, y esa dirección, la dirección de la empresa, la administración de la empresa, ¿sí?, no resulta eficaz y la empresa quiebra, el empresario, que es el dueño de esos activos, ¿sí?, padece un quebranto patrimonial. Y es por eso que dice Lepage que la sanción patrimonial es, en efecto, la más exigente de las disciplinas. La existencia de un lazo directo entre propiedad, poder de decisión y de control y responsabilidad personal es efectivamente la mejor garantía de la existencia de un compromiso personal eficaz. Si yo estoy administrando directamente mis activos, mi propiedad, existe, como dice Lepage, ¿sí?, un compromiso personal muy eficaz para que esa administración sea la mejor posible y el resultado de la empresa también sea el mejor posible. Porque si no es así, yo puedo correr el riesgo de un quebranto patrimonial. Si yo administro mal mi empresa y la quiebro, yo sufro un quebranto patrimonial. Pero, dicen, ¿sí?, no ocurre lo mismo cuando se trata de las grandes firmas, las sociedades anónimas, cuyo capital está distribuido entre miles de personas e incluso centenares de miles de pequeños accionistas, ¿sí? Como consecuencia del movimiento de concentración capitalista que se inició a principios del siglo y se refiere al siglo XX, la dilución de la responsabilidad patrimonial hace que la mayor parte de los accionistas se desinterese pura y simplemente de la gestión de las empresas de las que son en principio propietarios. La economía queda dominada por algunas grandes firmas muy poderosas, cuyo control efectivo pasa a manos de un puñado de dirigentes profesionales, los directivos, que se mueven con la libertad para buscar objetivos personales sin que tengan que dar realmente cuenta a nadie. Y hay una situación nueva en la que los mecanismos de eficacia de la propiedad privada, tal como se describen habitualmente de forma ideal en los libros, desaparecen, ¿sí? A ver, ¿cuáles son estos mecanismos de eficiencia de la propiedad privada? Lo que venía yo mencionando, ¿sí? Si el dueño de la empresa, además de ser el dueño de esos activos, es quien la dirige, están dadas todas las condiciones y todos los incentivos para que esa dirección sea, desde el punto de vista económico, comercial, mercantil, la más eficaz posible. Porque de ello va a depender no solamente las utilidades que recibe el empresario, sino la preservación de su propiedad, ¿sí? De su propiedad. Lo que tradicionalmente se decía es que para que una empresa obtenga los mejores resultados posibles, se necesita que la propiedad y la dirección estén en las mismas manos y que esas manos sean las del empresario, definido como el propietario de esos activos. Y una de las preguntas, ¿sí?, que se empezó a hacer cuando empezaron a tener relevancia y cada vez mayor relevancia y hacer cada vez más las sociedades anónimas es ¿qué tan eficaz puede ser la administración de esas empresas en las cuales, por un lado, hay una serie de propietarios que pueden ser miles o cientos de miles, los accionistas de la empresa, y por el otro lado, la gestión de la misma, la dirección de la misma, está en manos de unos cuantos que vendrían a ser los directivos profesionales, ¿sí? La separación entre propiedad
y gestión, dice Lepage, pese a todo lo que se podría pensar, es un falso dilema, es un falso problema mal planteado y mal comprendido, que lejos de representar una perversión respecto a un modelo ideal de propiedad, ¿sí? Esta separación constituye, por el contrario, una adaptación eficaz a las condiciones económicas del entorno, ¿sí? A ver, ¿cuál es el problema, ¿sí?, que va a analizar Lepage en este capítulo 5 de su libro? ¿Sí? El problema que para algunos representa la separación entre gestión por un lado y propiedad por el otro. Se creía que esa separación iba a dar como resultado una gestión de esa empresa menos buena, menos eficaz, menos productiva, menos competitiva, de la que se daría si la gestión estuviera también en manos de los propietarios. Y lo que hace Lepage en este capítulo 5 es traer a colación una serie de argumentos, ¿sí?, que prueban que este es un problema falso. Repito, ¿sí? Una de las aportaciones, dice Lepage, de la nueva teoría económica de los derechos de propiedad y de las relaciones contractuales es precisamente la de plantear las cuestiones suscitadas por el aumento del poder de los directivos, que ya no son los dueños, sino solamente quienes están al frente de la empresa, en una perspectiva evolucionista radicalmente distinta. Dicha teoría sugiere, en efecto, que la separación entre gestión y propiedad es un vivo ejemplo de un falso problema, mal planteado y mal comprendido, que lejos de representar una perversión respecto a un modelo ideal de propiedad, modelo ideal que sería aquel en el cual el propietario es también el director de la empresa, ¿sí?, que lejos de representar una perversión respecto a un modelo ideal de propiedad, esta separación entre propiedad por un lado y gestión de la empresa por el otro, constituye, por el contrario, una adaptación eficaz a las condiciones económicas del entorno. Y a explicarlo, dedica Lepage lo que resta del capítulo 5 y comienza citando a uno de los principales representantes de este falso dilema, que fue precisamente el economista canadiense John Kenneth Galbraith. John Kenneth Galbraith, ¿sí? ¿Qué es lo que decía, en pocas palabras, John Kenneth Galbraith? Que la separación de propiedad y gestión iba a dar como resultado una gestión, vamos a decirlo así, poco eficaz, en detrimento de los intereses de los propietarios que vendrían a ser los accionistas, ¿sí? Dice Lepage, la idea central sobre la que más o menos vivimos todos desde los años 50 y la aparición de las primeras obras de Galbraith es que el desarrollo de las tecnoestructuras directivas modernas llega a invalidar la hipótesis según la cual el libre juego de la propiedad y del mercado eran suficientes para garantizar la regulación eficaz de las actividades económicas. En efecto, se nos dice, existe todo un esquema clásico que reposa sobre la hipótesis de que los que llevan la gestión de la firma buscan la maximización del beneficio. Sin embargo, esta hipótesis es cada vez menos plausible desde el momento en que la gestión efectiva de las empresas se lleva a cabo mucho más por directivos asalariados que por patronos propietarios. ¿Qué es lo que decía la teoría clásica? ¿Sí? Cuando son los patronos propietarios quienes además, ¿sí?, llevan la gestión de la empresa, están dadas todas las condiciones para que se busque maximizar
las utilidades, utilidades que, dicho sea de paso, son la remuneración propia del empresario entendido como el dueño de esos activos, ¿sí? Pero en las nuevas estructuras o tecnoestructuras directivas, ¿sí?, se ha dado este divorcio entre la propiedad y la gestión. Y los intereses de los directivos, que son empleados asalariados, pueden no ser los de maximizar, ¿sí?, las utilidades de la empresa, ¿sí?, las utilidades de la empresa, ¿sí? Una gestión de tipo directivo, en la cual quien dirige la empresa no es el propietario, produciría en término medio más decisiones alejadas del óptimo económico que una gestión de tipo empresarial, ¿sí? Empresarial. Ahora, ¿cuál es el interés de los accionistas que son los dueños de la empresa? Dice, los accionistas están interesados en que sus mandatarios, los directivos, que vienen a ser sus empleados, a quienes se les paga un sueldo por dirigir la empresa, dirijan la empresa de la forma más eficiente posible, entendiendo por forma más eficiente posible aquella que maximiza las utilidades, de las cuales participarán, ¿sí?, los accionistas, ¿sí? En buena lógica, los accionistas deberían oponerse por todo ello a todo aquello que contribuyera a separar la gestión de la empresa, ¿sí?, de la vía de la máxima eficiencia. Pero para ello, los accionistas deberían de tener, ¿sí?, información y tiempo para poder analizar al detalle cómo está siendo gestionada la empresa de las cuales ellos son accionistas. Ahora, la pregunta es, ¿qué ganancia se puede obtener de todo ello? A ver, ¿qué ganancia se puede obtener de que el típico accionista que tiene un porcentaje muy pequeño del total de las acciones de una empresa, ¿sí?, se tomara el tiempo necesario para obtener la información necesaria que le permita calificar de la manera más objetiva posible el desempeño de quienes están dirigiendo la empresa, de la cual él es uno de los muchos propietarios porque tiene una determinada cantidad de acciones de la misma? ¿Qué ganancia se puede obtener de todo ello? Para el conjunto de los accionistas, será igual al aumento global de beneficios que puede producir el establecimiento de un mayor control. Pero para el accionista individual no representa más que una fracción. ¿Qué tantos incentivos tienen los accionistas individuales para realmente, sí, rastrear el desempeño de los directivos de la empresa de la cual ellos son accionistas, ¿sí? Parece ser que basta con que se garantice a los accionistas un mínimo de dividendos regulares, aunque no se maximicen la obtención de dichos dividendos, para que estos, los accionistas, ¿sí?, se queden tranquilos y dejen a los directivos el auténtico control de las grandes sociedades anónimas, ¿sí? Así pues, dice Lepage, la existencia del principio del control de los accionistas no modifica la conclusión anterior. El divorcio entre propiedad y gestión atenúa la influencia que la primera, la propiedad y por lo tanto los propietarios, ejerce sobre la segunda, la gestión y por lo tanto los directivos, sí, a sueldo. Atenuación que será tanto mayor cuanto más disperso esté el accionariado y que produce como consecuencia una especie de desvío del beneficio, ¿sí?, en detrimento de los accionistas y en beneficio, ¿sí?, de los directivos.
Habrá que llegar por ello, dice Lepage, a la conclusión de que el desarrollo industrial que se ha producido desde comienzos del siglo, se refiere al 20, invalida la idea de que el respeto de la propiedad privada constituye necesariamente y en todas las circunstancias una prenda de mayor eficacia económica. A ver, la única manera de que se maximicen las utilidades de una empresa es que la gestión de la misma esté en manos de los propietarios. Y en el momento en el cual, por un lado, tienes a los propietarios, que son los accionistas, y por otro lado a los directivos profesionales a sueldo gestionando esa empresa, dará como resultado, ¿sí?, una menor generación de utilidades en beneficio de los dueños. Repito la pregunta. Dice, habrá que llegar por ello a la conclusión de que el desarrollo industrial que se ha producido desde comienzos del siglo invalida la idea de que el respeto de la propiedad privada constituye necesariamente y en todas las circunstancias una prenda de mayor eficacia económica. Solamente se logra la mayor eficacia económica posible a nivel de la empresa cuando es el propietario quien la dirige. Sí. O que la forma tradicional de las sociedades anónimas heredadas del siglo XIX se ha convertido en un cascarón jurídico demasiado estrecho para la situación actual. La respuesta es que no. La respuesta es que no. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Lepage? En contra de lo que por lo general se pensaba al respecto de las sociedades anónimas en el siglo pasado, ¿sí? No es verdad que la separación de propiedad y gestión dé como resultado, ¿sí?, una menor generación de utilidades. Ahora, ¿por qué? Y eso es lo que pasa a explicar Henry Lepage, ¿sí?, remitiéndose a varios economistas, comenzando por Henry Maine, que vivió de 1928 al año 2015, que fue profesor en la School of Law de la George Mason University y que está considerado uno de los fundadores de esta disciplina que se conoce como el análisis económico del derecho, Law and Economics en inglés. El análisis del profesor Maine, dice Lepage, parte de una afirmación inesperada. Cuando los dirigentes de una sociedad que cotiza en bolsa administran mal el negocio, cuando se producen demasiadas pérdidas y no suficientes beneficios, el precio de la acción baja. A ver, aquí estamos haciendo ya referencia, o le está haciendo Henry Lepage, al mercado bursátil. Dice, el análisis del profesor Maine parte de una afirmación inesperada. Cuando los dirigentes de una sociedad que cotiza en bolsa, cuando los directivos, que son empleados a sueldo en la empresa, cuando los dirigentes de una sociedad que cotiza en bolsa administran mal el negocio, cuando se producen demasiadas pérdidas y no suficientes beneficios, el precio de las acciones sí baja. Y todos los economistas están de acuerdo en reconocer que la bolsa de valores es un mercado eficiente, es decir, un mercado en el que se capitalizan casi instantáneamente las menores informaciones sobre la evolución futura de los beneficios o de las pérdidas de las empresas, lo cual repercute en el precio de las acciones de esas empresas. Vamos a suponer que se obtiene una información
de que los resultados esperados de la empresa no van a ser, ¿sí?, los óptimos. ¿Qué va a pasar? Que muy probablemente quienes tengan acciones de esa empresa las vendan. Y si la oferta de acciones resulta mayor que la demanda de las mismas, el precio va a bajar. Y ese es un indicador muy importante para los tomadores de decisiones. Y a la inversa también, si se espera que los resultados de la empresa vayan a ser mejor de los que originalmente se habían esperado, habrá personas que estén dispuestas a comprar acciones de esa empresa, la demanda por esas acciones aumenta y el precio de las mismas se incrementa. ¿Sí? Se incrementa. Dice, cuando la mala gestión de una empresa, dice Main, sobrepasa un umbral crítico, se desencadena un mecanismo automático de corrección que opera en los mercados bursátiles, en los mercados donde se compran y venden acciones, ¿sí? Es el mecanismo anónimo del mercado financiero el que a través de las decisiones de un gran número de personas que actúan en función de su interés personal, garantiza que los recursos de las empresas van a ser bien administrados por aquellos que son capaces de utilizarlos de la forma más eficiente y más rentable para los accionistas. En una economía en la que el accionariado es una institución muy extendida, en donde el mercado financiero en general y en concreto el bursátil está organizado de tal forma que se puede ofrecer a los propietarios de acciones los medios adecuados para administrar su cartera con la mayor eficacia, y en donde igualmente aparecen concentrados enormes paquetes de acción en las manos de gigantescas instituciones financieras, como único criterio de comportamiento por razones imperativas es el rendimiento, ¿sí? La libertad de la que goza el accionista para vender sus títulos impone en realidad serios límites al poder de decisión discrecional del que se dice disponen los directivos de las empresas actuales. Es decir, la posibilidad de que los accionistas puedan vender cuando lo consideren prudente sus acciones de la manera más expedita posible, ¿sí?, es un mecanismo de control sobre las decisiones que tomen los directivos que están al frente de esas empresas. Porque, a ver, ¿cuándo los accionistas, ¿sí?, van a querer vender sus acciones? Cuando exista, ¿sí?, la expectativa de que los resultados de la empresa, resultados que dependen de la gestión que lleven a cabo los directivos, no van a ser los esperados. Y esa posibilidad que tienen los accionistas de vender de manera expedita sus acciones, como dice Main, ¿sí?, impone serios límites al poder de decisión discrecional del que se dice o se decía disponen los directivos de las empresas actuales. Y leo textualmente, ¿sí?, un texto de Henry Main, citado por LePage. Dice, la experiencia demuestra que sigue siendo el libre funcionamiento del mercado financiero y de la bolsa de valores, así como la competencia existente entre los directivos para el control de las empresas, la mejor garantía de un control democrático de las grandes compañías.
Lo que no ven los adversarios de nuestra sociedad industrial occidental es que es precisamente el mercado el que está haciendo todo aquello que se supone debería hacer la democracia. La democracia. ¿Cuál es un muy eficaz control de los accionistas de una empresa sobre la gestión de sus directivos? La posibilidad que tienen esos accionistas de vender de manera expedita sus acciones. Porque la venta de acciones, sí, sería un voto en contra de la gestión de esos directivos. Gestión que tendría que corregirse, ya sea corrigiendo la gestión de esos mismos directivos o contratando nuevos directivos, ¿sí?, con la esperanza de que gestionen mejor las empresas. ¿Y qué nos dice? Cuando hay agentes económicos dispuestos a comprar acciones de esa empresa, lo cual aumenta la demanda por esas acciones y por lo tanto el precio de las mismas. Pues que ese es un voto a favor, digámoslo así, de la gestión que están llevando a cabo los directivos de la misma. Los directivos de la misma. Bueno, y después de analizar brevemente de parte de Henry Lepage lo que dice Henry Main en relación, ¿sí?, a la eficacia que tienen los mercados bursátiles como, entre otras cosas, mecanismo de control sobre la gestión de las empresas, hace referencia a Armen Alkian, uno de los economistas más importantes desde mi punto de vista en la historia del pensamiento económico. Armen Alkian, quien vivió de 1914 a 2013, ¿sí?, quien fue profesor de la UCLA, University of California, Los Ángeles, y quien, entre otras cosas, escribió uno de los textos, libros de texto, vamos a decirlo así, más interesantes, más importantes, más didácticos en materia de economía, que es su University Economics, en coautoría con William Allen, y que vio la luz por primera vez en 1964. Y alguien, sí, se dedicó, entre otras muchas cosas, a explicar por qué la separación entre gestión y dirección es un falso dilema, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué es lo que dice Alkian? Dice, no es fácil para un solo accionista reunir todas las informaciones que precisaría para supervisar eficazmente el comportamiento de los dirigentes, de los directivos de la empresa. Y además, ¿para qué? Al no ser más que un accionista entre miles o decenas de miles, aun cuando haga el esfuerzo de informarse, aunque logre eliminar los obstáculos que se oponen a su curiosidad, aunque haga el esfuerzo de participar en las asambleas generales y de plantear allí cuestiones que considere importantes, ¿qué le puede aportar todo eso al típico accionista, uno entre miles o entre cientos de miles de la empresa? ¿Sí? De la empresa. Su posibilidad estaría al nivel de su participación en el capital de la sociedad, lo cual para la gran mayoría de los accionistas es ínfima. ¿Sí?
E incluso si consiguiera que la empresa fuera administrada de manera más eficaz, no sería naturalmente el único que saldría beneficiado de ello. Las ganancias de esa mejor administración serían automáticamente divididas entre los miles de accionistas existentes, los cuales, por su parte, no habrían movido un dedo para conseguir. Sin embargo, observa Alkian, esta no es una razón para deducir que tal situación pueda costar algo a los accionistas, ya que si verdaderamente les costase algo, no se entendería por qué unas gentes que habían elegido libremente asociarse a la empresa comprando sus acciones, habrían votado con esa elección en favor de una inversión que les iba a aportar menos de lo que hubieran podido obtener en otra parte. ¿Cómo sigue alguien con su razonamiento? Dice, a ver, el atributo esencial de la propiedad es el poder de decidir a qué uso se va a destinar un bien particular. Recuerden que el derecho de propiedad es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, como uno crea más conveniente, con una sola restricción, que al hacerlo uno no viole derechos de terceros. El atributo esencial de la propiedad es el poder de decidir a qué uso se va a destinar un bien particular. El aspecto esencial de la propiedad privada es que cualquiera que sea el uso elegido, existe una relación estrecha entre dicho uso y el efecto que produce sobre el valor patrimonial del propietario. ¿Sí? Y uno de los componentes de esa relación consiste precisamente en la posibilidad de delegar en quien quiera todo o parte de su poder de decisión sobre dicho uso a través de un contrato que satisfaga su deseo de sacar la mayor utilidad posible de su bien. A ver, una de las maneras de disponer de lo que es de uno es por medio de un contrato, ¿sí?, otorgándole a alguien más, ¿sí?, el derecho para utilizar de esa propiedad como crea más conveniente. Siempre y cuando en los términos del contrato, ¿sí?, acordado, ¿sí?, del contrato acordado. Lo que ocurre en el mundo de la propiedad industrial, dice alguien, no es de naturaleza diferente. La dispersión de la propiedad por medio de las acciones refleja simplemente la decisión de los propietarios legales, que son los dueños de las acciones, de delegar una parte mayor o menor del poder que les otorga su título de propiedad respecto a la asignación de los recursos. Es cierto que en esta forma de propiedad, desde el momento en que es compartida entre un gran número de sujetos que tienen derechos idénticos, una vez que se ha delegado dicho poder, es mucho más difícil retirar dicha delegación. Ahora bien, este tipo de propiedad, llamémosle así, atenuada, es la mera consecuencia o resultado de una forma particular de contrato entre las numerosas posibilidades que ofrecen el régimen de propiedad privada. A ver, una de las posibilidades que ofrece el régimen de propiedad privada es el de la propiedad privada por medio de acciones. ¿Cuántos tipos de propiedad puede haber? Tantos cuanto la imaginación humana sea capaz de imaginar. Y no sabemos, ¿sí?,
cuántos tipos de propiedad privada es capaz de imaginar, ¿sí?, la mente humana. Yo creo que sería muy venturado decir que los únicos tipos de propiedad privada, ¿sí?, posibles son los que ya están operando y que no hay manera de imaginar, ¿sí?, otros tipos de propiedad privada, ¿sí? Otros tipos de propiedad privada. Queda evidentemente por contestar la pregunta de por qué, siendo tan difícil retirar dicha delegación y por ello controlar su uso, existen tantos accionistas que aceptan este tipo de arreglo con preferencia a otros en los que la retirada de la delegación es mucho más fácil. Fundamentalmente por dos razones. Por un lado, dice Alkian, esta forma de acuerdo institucional ofrece a los poseedores de capitales la posibilidad de una mayor dispersión de sus riesgos. ¿Sí? De otra parte, esta atomización del accionariado permite a la industria y a los que en ellos juegan un papel motor, que son los empresarios, reunir masas de capitales financieros en condiciones de costo, de eficiencia y de seguridad mucho mayores que si se vieran obligados a asociar a su empresa a un pequeño número de accionistas, cada uno de los cuales dispusiera de una parte importante del capital. A ver, si como se decía originalmente, separar propiedad y gestión, ¿sí?, va en contra de los intereses de los propietarios, porque la gestión de la empresa puede ya no llevarse a cabo, ¿sí?, en función del objetivo de maximizar utilidades. ¿Por qué este tipo de empresas, las sociedades anónimas, sobre todo con una enorme dispersión del capital, con miles o cientos de miles de accionistas, ha tenido éxito? ¿Por qué? Algo debe de tener que atrae a los agentes económicos dispuestos a participar en ello, ¿sí? Dice alguien, la acción en una gran empresa con accionariado disperso no es más que un producto financiero específico dentro del conjunto de fórmulas asociativas extremadamente variadas que se ofrecen en la vida industrial. En la vida industrial. ¿Sí? El hecho de que vivamos en un mundo dominado por las grandes empresas con un accionariado cada vez más disperso, no altera en nada la forma en la que actúa la lógica de la economía de mercado y de la libre competencia. ¿Sí? Alguien, ¿sí?, saca tres conclusiones. Primera, no es verdad que por su posición privilegiada, los dirigentes de las grandes empresas puedan apropiarse de beneficios indebidos deducidos de aquellos que normalmente deberían de llegar a los accionistas. Es decir, no hay manera de que, ojo, si tienes un marco institucional correcto, ¿sí?, el que es propio de la economía de mercado y el que es capaz de permitir la mayor competencia posible, los directivos que no son más que empleados a sueldo puedan quedarse con parte de las utilidades que justamente le corresponden a los dueños, que son los accionistas. Porque, a ver, la utilidad, la ganancia, el beneficio, es la remuneración propia del propietario. Mientras que el sueldo convenido en el contrato
es la remuneración propia del directivo encargado de gestionar a la empresa. Ahora, si para incentivar un mejor desempeño del directivo también se le da, por decirlo de alguna manera, un paquete de acciones por las cuales ya también es propietario, aunque sea de una mínima parte de la empresa, bueno, pues hay un incentivo adicional para que éste administre de la mejor manera posible. Pero la primera conclusión de las tres a la que llega alguien es que no es verdad que por su posición privilegiada, los dirigentes de las grandes empresas puedan apropiarse de beneficios indebidos, deducidos de aquello que normalmente debería llegar a los accionistas. 2. Lo que caracteriza a la gran empresa con accionariado disperso en relación con otros tipos de empresas no es el nivel de remuneración de los directivos, sino su estructura interna. La gran empresa con accionariado disperso ofrece simplemente a sus dirigentes una mayor libertad para elegir la forma de su remuneración. Y la tercera, en suma, este tipo de empresa, la gran empresa anónima con accionariado muy disperso, no implica que los accionistas sean menos ricos ni que los directivos y los empleados estén mejor pagados de lo que estarían en una situación semejante en empresas con accionariado menos disperso, con accionariado menos disperso. ¿Sí? Bueno, después de analizar, perdón, lo que dice alguien al respecto, ¿sí? LePage pasa a analizar lo que dijeron Michel Jensen y William Meckling al respecto, ¿sí? Michel Jensen y William Meckling al respecto, ¿sí? ¿Quiénes analizaron el tema de los costes de intermediación? A ver, ¿con qué está relacionado este concepto de costes de intermediación, o en inglés, agency costs? ¿Sí? Con la supervisión que el dueño debe realizar sobre el directivo, ¿sí? Y sobre cómo hacer que el interés del directivo, que no es el dueño de la empresa, ¿sí?, coincida con el interés del empresario, que sí es el dueño de la empresa, y cuyo interés es maximizar utilidades. Maximizar utilidades. A ver, dice, el trabajo realizado por Jensen y Meckling, dice LePage, permite explicar el origen y la naturaleza de lo que se denomina la firma clásica, en la que propiedad y gestión aparecen confundidas. El propietario es quien gestiona la empresa. Pero, como han hecho observar numerosos autores, no permite explicar otras formas más complejas de empresas, ¿sí?, que representan, sin embargo, lo esencial del mundo empresarial contemporáneo, ¿sí? Contemporáneo, ¿sí? Bueno. Alrededor de esta interrogación, ¿sí?, surgió en 1976 el artículo de los profesores Jensen y Meckling, ¿sí? Theory of the Firm, Managerial Behavior, Agency Cost
y Ownership Structure. La teoría de la firma, comportamiento gerencial, ¿sí? Costos de intermediación y estructura de la propiedad. Artículo que fue el primer esfuerzo de teorización de un sistema tan complejo como lo es la empresa moderna. Estos dos autores, dice LePage, los dos profesores de la Universidad de Rochester, conciben la empresa no como un ser social, sino como un amplio instrumento legal que sirve de receptáculo a una red complejísima de relaciones contractuales entre un gran número de personas con objetivos individuales muy diversos. A ver, es interesante cómo se empieza a concebir a partir de este artículo de Jensen y Meckling de manera distinta a la empresa, ya no como un ser social, sino como un amplio instrumento legal que sirve de receptáculo, de contenedor, vamos a decirlo así, a una muy compleja red de relaciones contractuales. Las relaciones contractuales que se establecen entre todos aquellos que aportan factores de la producción, ¿sí?, a la producción del bien o servicio del que se trate en esa empresa. Concebir a la empresa como un amplio instrumento legal que sirve de receptáculo a una red compleja de relaciones contractuales entre un gran número de personas con objetivos individuales muy diversos. ¿Sí? Cito del artículo de Jensen y Meckling. Desde esta óptica, lo que se llama la empresa privada no es más que un cuadro jurídico particular, una ficción legal, que sirve de centro geométrico a un conjunto de lazos contractuales caracterizado especialmente por la presencia de un derecho de crédito residual sobre el patrimonio y los flujos futuros de ingreso, que puede ser libremente dividido o intercambiado sin que para ello haya necesidad de tener el acuerdo de los otros interlocutores de la organización. Y aquí aparece nuevamente este concepto de derecho de crédito residual. A ver, ¿a qué tienen derecho los propietarios de una empresa? Sea uno o sean varios. A las utilidades generadas por la empresa. Pero esas utilidades es lo que queda una vez que se han cubierto todos los costos de producción y por lo tanto una vez que se han cumplido todos los obligaciones que la empresa tenía para todos aquellos que aportaron factores de la producción. Lo que sobra, que vendría a ser esto que yo llamo la ganancia extraordinaria, ¿sí?, es a lo que se refiere el derecho de crédito residual. Y eso es lo que se reparte, por ejemplo, entre los accionistas, que son, en mayor o menor medida, dependiendo de la cantidad de acciones que tengan y del porcentaje de las mismas que detenten, los propietarios de la empresa. Una empresa como tal no toma decisiones, no ordena, no manda. Las decisiones son siempre tomadas por personas cuyos comportamientos están condicionados por el sistema de motivaciones, de sanciones personales y de delegaciones, que a su vez viene definido por el conjunto de cláusulas contractuales que establecen de forma más o menos precisa los deberes y responsabilidades de cada uno. El papel del contrato es definir las condiciones en las que una persona se compromete a realizar ciertas tareas o ciertos servicios por cuenta de otra. Pero como no hay ninguna razón para que los agentes que gozan de esta delegación de autoridad se comporten
necesariamente de forma adecuada en todas las circunstancias a los objetos o a los intereses del dador de la orden, toda organización de este tipo implica una pérdida de eficacia que da lugar a lo que Jensen y Meklin llaman los costos de intermediación o costos de gestión. Es posible reducir estos costos recurriendo a procedimientos de control de motivación y de sanciones. ¿Sí? Y de sanciones. Es decir, al final de cuentas, de lo que se trata es de que los propietarios, ¿sí?, estén seguros de que los directivos de la empresa, de la cual los accionistas son los propietarios, actúen de tal manera que su objetivo sea maximizar utilidades. Maximizar utilidades. ¿Sí? Y entre otras cosas, pues esto requiere, ¿sí?, no solamente es que se generen los incentivos correctos para que los directivos actúen de tal manera, sino también se necesita la supervisión y la sanción. Hay que supervisar que efectivamente los directivos estén actuando como deben. Y en caso de que no sea así, aplicar algún tipo de sanción. Algún tipo de sanción. Toda situación de delegación, delegar en otro ciertas tareas, implica por la definición la existencia de ciertos costos de intermediación. ¿Sí? En vez de centrar la atención en denunciar la pérdida de eficacia económica que podría entrañar la dispersión creciente de la propiedad industrial e interrogarse sobre los medios ideales para eliminarla, lo que hay que hacer es indagar por qué esta forma de organización se ha desarrollado con tanto éxito a pesar de todos los costos económicos que la acompañan. A ver, ¿por qué si al final de cuentas los accionistas pueden estar ciertos de que los directivos de la empresa no están actuando de la mejor manera posible, están dispuestos a seguir, ¿sí?, en ese marco institucional? El propio de las sociedades anónimas, de las empresas con una enorme dispersión de la propiedad entre miles o cientos de miles de accionistas, ¿sí? Ahora, lo que están diciendo Jensen y Meklin, pues es que, ¿sí?, hay que tomar las medidas necesarias para que los propietarios, que vendrán a ser los accionistas, ¿sí?, estén seguros, hasta donde es posible y también conveniente, de que los directivos están actuando de la manera más productiva posible. Y por productiva entiendo, ¿sí?, minimizando los costos de producción, ¿sí? Los costos de producción, ¿sí? Bueno, y esto es lo que tiene que ver con los costos de intermediación. ¿Cuánto le cuesta a los propietarios cerciorarse de que los directivos están actuando de la manera más productiva posible, minimizando sus costos de producción? Hasta aquí esta sesión del Círculo Bastiat, dedicada al tema de la propiedad en general y a las ideas que expone Henry Lepage en su libro, ¿sí?, ¿Por qué la propiedad? Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.